Muy buenas tardes, otra vez desde Bruselas, otra vez en este canal de YouTube que nos permite exponer, explicar pormenorizadamente, de forma tranquila, aquellas cuestiones más importantes de la realidad española, europea o internacional en diversos ámbitos. Y hoy traigo un tema absolutamente relevante, que es el denominado Acuerdo de la Organización Mundial de la Salud sobre pandemias, lo que muchos de vosotros habréis visto durante varios meses y años, el famoso Tratado de Pandemias. Bueno, pues finalmente, en el ámbito de la Organización Mundial de la Salud se ha adoptado, se ha acordado un texto sobre este acuerdo de pandemias de la Organización Mundial de la Salud. Y se ha hecho, pues nada, escasamente hace menos de un mes, el 20 de mayo de 2025, en una resolución que no tuvo la unanimidad y países, obviamente Estados Unidos ya no vota porque Donald Trump decidió sacar a los Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud y pues con abstenciones, por ejemplo, como la Italia de Giorgia Meloni, mi amiga y nuestra compañera de batallas aquí, o de muchas batallas en el Parlamento Europeo, o Israel. Bueno, en fin, esto es un documento que llevábamos meses, años esperando, un documento muy importante. Y me gustaría hacer algunas precisiones de carácter jurídico para que todo el mundo lo entienda. Yo no soy de denominar conspiranoico a cualquiera que mantiene una opinión distinta de la mía, pero yo creo que sí que es mi responsabilidad explicar las cosas tal y como son. No es cierto, como he visto en alguna web o en algún documento, que la Organización Mundial de la Salud, a través de este tratado de pandemias, otorga el control de nuestros sistemas sanitarios nacionales a la propia Organización Mundial de la Salud. No es cierto. No es cierto, porque además sería absolutamente imposible pensar que naciones soberanas hiciesen esa cesión, por lo menos ahora. Por lo tanto, esa parte no es cierta. Ahora, sí que es preciso llamar la atención de la importancia del riesgo absoluto que supone que España preste su consentimiento a este acuerdo internacional de la Organización Mundial de la Salud sobre pandemias. Por tanto, aunque quizás sea hacer un gran paréntesis y escaparnos, como muchos de vosotros, pues por supuesto, no estáis obligados a tener conocimientos jurídicos, ni debéis, porque al final los abogados, los juristas, que decir, pues parece que sabemos mucho, bueno, o sabemos mucho, pero, en fin, alguna aclaración. La Organización Mundial de la Salud es una organización internacional dependiente que cuelga de todo el sistema de Naciones Unidas. ¿Y qué es una organización internacional? Pues es eso, una organización que nace del acuerdo entre diversos estados. Los estados cierran un acuerdo en virtud del cual crean una organización con una determinada finalidad. Pues eso sucede con Naciones Unidas, sucede con la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, bueno, son las diversas organizaciones internacionales. ¿Qué sucede? Que Naciones Unidas es un entramado brutal, una burocracia donde se confunden fondos, programas, agencias y organizaciones dentro del propio entramado de Naciones Unidas. Y ahí está la Organización Mundial de la Salud, una entidad que los que estáis interesados en la materia sabéis que está absolutamente bajo sospecha como consecuencia de su actuación negligente, absolutamente criminal, yo diría, en la respuesta al coronavirus de Wuhan, porque tenemos todos conocimiento de que la Organización Mundial de la Salud, a su vez, tuvo conocimiento de la existencia de ese virus en la ciudad de Wuhan y por tanto en la China comunista, como consecuencia de una denuncia de Taiwán con suficiente antelación, y la Organización Mundial de la Salud estuvo prácticamente un mes sin lanzar ninguna alerta sanitaria al respecto. Su líder, Tedros, es un hombre absolutamente vinculado a la ideología comunista, a la ideología globalista,
y con una clara dependencia del Partido Comunista Chino. La prueba más evidente es que Taiwán, la vieja China nacionalista, es decir, esa pequeña isla maravillosa que está en medio del océano Pacífico, del mar de China, y que resiste como la aldea de los galos de Asterix y Obelix a la invasión del chino comunista, pues todos los años intenta entrar en la Organización Mundial de la Salud, solicita su entrada, que es vetada por la China comunista. Bueno, pues la Organización Mundial de la Salud, ese entramado institucional de carácter internacional, en el que los dueños son los Estados miembros los que deciden entrar, los que deciden salir. Como sabéis, Donald Trump, nada más llegar a esta segunda legislatura y ser nombrado, una de las primeras decisiones que toma es salir de la Organización Mundial de la Salud. Por tanto, retiras tu condición de Estado miembro de esa organización y por tanto dejas de abonar las cuotas que se te exige por participar en esa. Pero lo más importante es que se trata realmente de un acuerdo internacional. Es un auténtico tratado. Y a mí me gustaría aquí explicarlo bien, a ver si soy capaz. Y lo vamos a hacer en oposición a otro documento, la famosa Agenda 2030, a la cual ahora pienso que no hemos dedicado un vídeo en este canal de YouTube y al menos requerirá 1 o 2 vídeos para explicarlo bien. La Agenda 2030 es una mera resolución de la Asamblea de Naciones Unidas. Efectivamente, Rajoy, en nombre del Partido Popular y por en nombre del Estado, del Gobierno y de España, pues la firmaron y se adhirieron. Dijeron, ok, nos parece maravillosa esta resolución. Pero no es un instrumento jurídicamente vinculante. No obliga a la Agenda 2030. Yo dediqué un libro entero, Globalismo, las élites contra el pueblo, a explicar que no es jurídicamente vinculante. Es decir, nadie puede poner una demanda contra nadie invocando la Agenda 2030. No obliga a nada. Sin embargo, la Agenda 2030 sí que se ha convertido en un auténtico programa ideológico, un programa de gobierno en el que es común a toda una serie de formaciones políticas, de organizaciones no gubernamentales, de sindicatos, de asociaciones. Por eso nosotros decimos que es un programa globalista, porque es un programa que igual lo acepta el Partido Popular en España, que el Partido Socialista en Alemania, que una ONG verde en Austria. Entonces es un programa ideológico. Yo repito, no obliga jurídicamente, pero sí que obliga políticamente. Por lo tanto, el impacto de la Agenda 2030 es el asumir como propio lo que ha dicho la Asamblea de Naciones Unidas. Pero nadie te puede obligar. En cambio, este acuerdo de la Organización Mundial de la Salud sobre pandemias sí que es un instrumento jurídico vinculante. De tal forma que aquellos estados que manifiesten su consentimiento al acuerdo, al tratado de pandemias, quedarán jurídicamente obligados. Este documento que llevamos meses y años esperando, que hemos criticado cuando hemos visto alguno de sus borradores, quedó definitivamente aprobado por la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud el pasado 20 de mayo de 2025. Escasamente no llega ni a un mes. España, por supuesto, dijo que le parecía muy bien. Claro que va a hacer el gobierno de Pedro Sánchez. Y bueno, hay abstenciones importantes, como por ejemplo la Italia y Giorgia Meloni o Israel. Por supuesto, Estados Unidos no ha votado, es decir, no está en ese ámbito, dado que ha salido de la Organización Mundial de la Salud. Los tratados o acuerdos internacionales son documentos jurídicamente obligatorios, son como contratos que firma el Estado. El Estado dice, ok, como cuando tú firmas una compraventa, firmamos un contrato de arrendamiento, un préstamo hipotecario, manifiestas tu consentimiento. Y este es un primer punto, y la llamada de atención. España ha de prestar su consentimiento a este tratado internacional, este auténtico acuerdo de la Organización Mundial de la Salud sobre las pandemias. Porque el mismo documento que tengo aquí delante
dice que es un instrumento jurídicamente obligatorio. Bueno, por un lado miente, porque dice que hay una necesidad global que se ha puesto de manifiesto, la crisis del coronavirus, de la necesidad de un instrumento jurídicamente obligatorio a nivel internacional. Yo no he visto a ningún español ni a ningún europeo aquí en Bruselas preocupado por la necesidad de un instrumento jurídicamente obligatorio en el ámbito de la prevención, preparación y respuesta ante las pandemias. Sí que veo gente preocupada porque los empleos no son estables, por la inseguridad en las calles, por la inmigración descontrolada, por los impuestos altísimos, por la ausencia de una capacidad de respuesta militar de los Estados miembros. Es decir, que hay muchísimas cosas que sí que pueden preocupar a la gente, pero no que la Organización Mundial de la Salud apruebe un acuerdo internacional sobre pandemias. Pero vamos, dicho esto, vamos a lo importante. Esto requerirá ahora que el Estado, España, manifieste su consentimiento, o no. Y aquí hay un punto principal. Es necesario que esto, lo ideal sería que se sometiese a referéndum consultivo, de acuerdo con el artículo 92 de la Constitución, porque es una decisión política de especial trascendencia. Pero al menos que se vote, de acuerdo con el artículo 94 de nuestra Constitución, que se vote y se autorice por las Cortes Generales. Corremos el riesgo de que el gobierno de España manifieste directamente su consentimiento y no se entere nadie, más que los pocos que hayan visto este canal de YouTube, o los muchos, porque cada vez somos más. Por tanto, que esto sea un debate en las Cortes Generales, que haya un debate, porque se trata de un tratado de carácter político, es un tratado que impone obligaciones financieras a España, es decir, más dinerito de nuestros bolsillos para financiar la Organización Mundial de la Salud, y por supuesto es un tratado que puede determinar la obligación de modificar determinadas leyes en España, ya sea la Ley General de Sanidad, las leyes reguladoras del medicamento, etcétera, etcétera. Y por tanto, de acuerdo con el artículo 94 de la Constitución, es necesaria la autorización de las Cortes Generales. No tengo ninguna duda que la mayoría de las formaciones políticas que están representadas en el Congreso de los Diputados, y prueba de ello es que ninguno habla de esto, no van a querer que esto pase por las Cortes Generales, porque van a tener que retratarse y van a tener que votar a favor de un determinado acuerdo internacional que produce consecuencias, y que esas consecuencias y esos riesgos pueden ser muy graves para España y para la sociedad española. Dicho esto, sí que me gustaría aclarar. Yo no soy nada amigo de denominar conspiranoicos a aquellos que se apartan del disenso. Estoy en el disenso. Me encanta estar en el disenso porque el consenso que hay ahí fuera, mejor dicho, aquí dentro, el consenso europeo produce efectos tremendos sobre nuestras familias, sobre nuestra libertad o sobre la prosperidad de las empresas. Pero sí que me gustaría aclarar. Este tratado sobre pandemias no pone el control de nuestros sistemas sanitarios públicos en España en manos ni de la Organización Mundial de la Salud ni de Bill Gates. No es verdad. No hay ni una sola línea en este tratado, este acuerdo internacional, que permita eso. Ahora bien, es gravísimo este acuerdo internacional, a pesar de que no hace eso, porque sienta las bases para que en el futuro pueda suceder, y sobre todo porque tiene un contenido que es intrínsecamente malo, y es el que a mí me gustaría destacar. Con lo cual, primera idea, es necesario que esto se vote en las Cortes Generales. Yo confío, deseo, espero que, por supuesto, Vox va a solicitar que haya un debate y votación en las Cortes Generales sobre este acuerdo sobre pandemias de la Organización Mundial de la Salud, porque implica obligaciones financieras, puede implicar obligaciones financieras para el Estado, porque evidentemente puede determinar la modificación de leyes en España, y, en tercer lugar, porque es un tratado eminentemente de carácter político. Vamos a repasar algunas cuestiones de este tratado de pandemias, espero no alargarme mucho, que os pego unas chapas de narices. En primer lugar, ¿qué caracteriza a este tratado de pandemias? Primero, responde a lo que hemos denominado el multilateralismo. Es decir, a pesar de que la Organización Mundial de la Salud es una organización internacional del sistema de Naciones Unidas en la que los estados se incorporan, asume el multilateralismo, es decir, que el protagonismo
la decisión, la determinación, la toma de decisiones no va a ser solo de los estados, sino de lo que se denominan organizaciones de integración económica regional. ¿A qué nos referimos o a qué se refieren con este palabrote? Pues a la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos o la Unión Africana. Es decir, quiere implicar no solo a los estados soberanos y democráticos, donde sus gobiernos son elegidos democráticamente por los ciudadanos, por sus nacionales, votando en elecciones, sino también a esas organizaciones internacionales que están sirviendo al segundo de los elementos, que es el globalismo, es decir, a la disolución, a la desaparición del Estado soberano democrático frente a las organizaciones internacionales no democráticas, burocráticas absolutamente, como esas que he señalado. Y en segundo lugar, da un salto más, por supuesto, en la línea de la Agenda 2030, que es ya no solo el multilateralismo, sino el globalismo. ¿Qué significa eso? Que van a ser sujetos relevantes para aplicar este acuerdo sobre pandemias, no ya los Estados miembros democráticos, también esas organizaciones internacionales, y añaden las partes interesadas y los observadores. ¿Ustedes saben quiénes son las partes interesadas y los observadores? Pues ahí metemos todo el amplio abanico de alianzas empresariales, grandes corporaciones, fundaciones, ONGs, asociaciones indígenas, es decir, todo el zurderío internacional. Y ahí está. Expresamente se cita al Programa de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente, a la organización también dependiente del ámbito de Naciones Unidas, la FAO, o la Organización Mundial de Salud Animal. Este acuerdo sobre pandemias tiene una serie de consecuencias claras, directas, evidentes e innegables. La primera, repito, la participación de esos observadores en la denominada Conferencia Sectorial de las Partes. Es decir, el acuerdo de pandemias crea una serie de obligaciones para los Estados miembros, para quienes lo manifiesten su consentimiento, en este caso España si lo hiciese, y crea un órgano de gobierno de ese propio acuerdo. Es decir, es el mecanismo que se utiliza en Naciones Unidas, eso que hemos llamado globalismo, la burocracia mundial. Haces un tratado internacional, creas un acuerdo y a partir de ahí creas toda una estructura que va a ser financiada con tu dinero, con mi dinero, con el dinero de todos los contribuyentes, absolutamente opaca porque no nos enteramos, no tenemos ni idea. Los Estados miembros sueltan pasta, crean una estructura de burócratas. Y eso es lo que llama la Conferencia Sectorial de las Partes. Y en esa Conferencia Sectorial de las Partes, que pagan los Estados miembros, que son Estados soberanos y democráticos, van a participar los observadores. ¿Observadores puede ser quién? Pues yo qué sé, ahí sí, la Alianza Internacional Mundial de las Vacunas, donde estaba Bill Gates. Muchos de vosotros lo recordaréis porque justo cuando estalla el coronavirus de Wuhan, Bill Gates hace una llamada ronda de... es decir, viene aquí a la Unión Europea y por los diversos países, tiene reuniones con los gobiernos de los Estados miembros, lo hace con Pedro Sánchez, digo de memoria, pero creo que le soltamos 400 millones a Bill Gates, a un tío que es multimillonario, le soltamos 400 millones para que desarrollase las vacunas del COVID. Bueno, pues ese puede ser un observador, no lo dice, no lo aclara, pero quedará en manos ya de esa Conferencia Sectorial de las Partes, con lo cual, lo que yo decía, no es cierto que se dé el control de nuestros sistemas sanitarios a Bill Gates o a la Organización Mundial de la Salud, pero se sientan las bases para que los gobiernos soberanos, los estados soberanos que tienen un control sobre sus sistemas sanitarios, sobre nuestros hospitales, los procedimientos, los protocolos, las medidas de vacunación, los productos de salud, todo, pues empiece, o mejor dicho, más que empiece, continúe un traslado de transferencia oculta de las competencias a la Organización Mundial de la Salud y a estos observadores. Bueno, segundo punto, consecuencia brutal, cambiar, por supuesto, el régimen de financiación. En el momento que apruebas este acuerdo mundial,
sobre pandemias de la Organización Mundial de la Salud, lo siguiente que dicen es, oiga, que yo voy a crear una serie de órganos, voy a tener aquí una burocracia, una estructura, un secretariado, unos funcionarios que cobran libres de impuestos, que viven en Nueva York o donde sea, y por tanto hay que ampliar la financiación, lo cual se añade el hecho de que Estados Unidos se ha pirado de la Organización Mundial de la Salud, era el principal aportante a la Organización Mundial de la Salud, con lo cual los estados que se adhieren a este acuerdo de pandemias van a tener que incrementar su cuota de participación de financiación. Por eso digo, esto tenemos que debatirlo en las Cortes Generales. Aunque luego Sánchez imponga su mayoría asquerosa, antinacional, con partidos políticos separatistas o con quien sea, a lo mejor incluso con el voto favorable del Partido Popular a este acuerdo sobre pandemias. Pero por lo menos que se explique, que haya un debate y que los españoles tengamos acceso a esa información y no la opacidad absoluta. Tercera consecuencia, la creación de una red mundial, cito literal, de cadena de suministro y logística. Por supuesto, el acuerdo sobre pandemias hace especial hincapié en las obligaciones de los estados parte que se dice, es decir, de los estados que firmen ese acuerdo sobre pandemias, de crear una red mundial que garantice la transferencia de tecnología, de información, de conocimiento y de las vacunas y demás productos sanitarios. Esto es como la Agenda 2030. Aparentemente parece bueno, y quien no tenga un espíritu crítico dirá, hombre, claro, es que en el coronavirus no llegaban las vacunas, no llegaban las mascarillas, los respiradores, productos de salud, tal. Se rompieron las cadenas mundiales de suministro y tal, como consecuencia de la pandemia. Ya. Y para eso hay que crear una red mundial de cadenas de suministro, controlada, ahí sí, por la Organización Mundial de la Salud, para eso, donde las empresas privadas, las alianzas público-privadas y los Estados miembros queden sujetos a toda esa red de cadenas de suministro. Cuidado, que la Organización Mundial de la Salud dice que ya se queda el 20% de ese suministro, supuestamente para entregarlo a los países menos desarrollados o a los países menos adelantados. Tócate las narices. Por tanto, no le damos el control, no es verdad, de nuestros sistemas sanitarios, pero sí asumiríamos la obligación de entregar el 20% de nuestra producción sanitaria en caso de pandemia a la Organización Mundial de la Salud. ¿Y por qué narices? Poniendo en riesgo la salud de los españoles, de los que pagan el sistema sanitario. Perdonad. Cuarto punto, consecuencia inmediata, la creación, igual que se crea esa red mundial de cadenas de suministro, de un mecanismo de coordinación, mecanismo financiero de coordinación. Evidentemente toda esta fiesta hay que pagarla. La fiesta de los burócratas de la Organización Mundial de la Salud de Naciones Unidas hay que pagarla. Y hay que pagarla muy bien, porque esos burócratas están muy bien pagados. Como sabéis, la mayoría de ellos está en puestos donde no pagan impuestos, donde Naciones Unidas se beneficia de todo un sistema de exenciones fiscales y tienen muy buenos sueldos. Y hay que pagar todo este proceso. Y entonces lo que se propone es un mecanismo financiero de coordinación, la creación, otra vez, de estructuras a través de los cuales los Estados miembros, que son los que al final van a acabar pagando la puñetera fiesta, y cuando digo los Estados miembros, digo tú, de tu bolsillo, y las empresas españolas van a pagar esta fiesta globalista. Y, por supuesto, el quinto punto, que es la creación de esta estructura del secretariado. En el fondo, por tanto, no es más que una ejecución implacable de la Agenda 2030. Pero así como he dicho al principio que la Agenda 2030 no es jurídicamente obligatoria, en este caso sí, dan un paso más. Y aquellos Estados miembros que se adhieran, que manifiesten ese consentimiento a favor de este acuerdo sobre pandemias, quedarán obligados. Utiliza la misma terminología. Lo más grave desde el punto de vista intelectual, ideológico, lo que causa más repulsión, es la doctrina de una sola salud. Es la doctrina que se pretende imponer por la Agenda 2030, que aquí en Bruselas pretende imponer el Parlamento Europeo. La mayoría de PP, PSOE, Verdes quiere imponer el criterio de una sola salud.
¿Qué significa una sola salud? Una sola salud es una especie de doctrina intelectual, no sé cómo denominarlo, que propone, leo literal porque esto es imposible aprendérselo de memoria, un planteamiento integrado multisectorial y transdisciplinario de la salud. ¿Qué quiere decir? Que ponen al mismo nivel la salud humana, la salud animal y la salud vegetal. Que tu vida, para esta gente, para la Organización Mundial de la Salud, para los burócratas de Bruselas y para los burócratas de la ONU, tu vida, en el fondo, vale lo mismo que la vida de una planta o la vida de un animal. Y cuidado, si nos ponemos un poquito vigilantes, un poquito críticos, no mucho, en realidad vale más la vida de un animal o la vida de una planta que tu vida. Porque quienes están defendiendo, y yo defiendo, la protección de los bosques o la protección de las especies marinas, sin embargo están a favor del aborto de seres humanos. Pero bueno, dicho esto, otro día hablamos del aborto, pero ese concepto de eso que llaman perspectiva integral y transdisciplinaria, multisectorial, inclusiva, le llaman una sola salud, y a partir de la idea de que, hombre, la salud humana, pues por supuesto depende también de la salud animal. Si comemos un animal en mal estado, pues puede que eso afecte a nuestra salud. Si comemos vegetales en mal estado, puede afectar a nuestra salud. Eso ellos lo llevan a su máxima expresión y, repito, es equiparar la relevancia política de la salud humana, de la salud animal y de la salud vegetal. El Tratado de Pandemias establece una distinción entre las emergencias de salud pública internacional y las pandemias, la emergencia pandémica. Más curioso de la definición de la emergencia pandémica es que no se refiere a, o no solo exclusivamente a aquellas situaciones en las que realmente haya un daño, un riesgo, un perjuicio, una afectación a varios países, a la salud humana en varios países, etcétera, que es lo que dice tu sentido común. No, es que utilizan siempre la expresión que produzca o pueda producir, lo cual abre evidentemente la puerta a cualquier decisión. Otro elemento decisivo de este acuerdo de pandemias, y por tanto el que soy muy crítico y justificaría un rechazo, es la promoción masiva de la transferencia masiva de datos a la Organización Mundial de la Salud. Los datos sanitarios son nuestros, son tuyos, son míos, no son de nadie más. Y tú puedes excepcionalmente ceder tus datos sanitarios al médico que te trata o al centro hospitalario que te trata. Ni siquiera has hecho una cesión de tus datos al Estado con carácter general. Y sin embargo aquí se está promoviendo la transferencia internacional de datos, siempre con la excusa de hacer estadísticas o de mejorar la gestión de los sistemas. Pero ya sabéis que el gran negocio del siglo XXI son los datos, Por eso una de nuestras medidas de la Agenda España, que quizá no fue del todo bien entendida, es, oiga usted, los datos es la principal riqueza ahora mismo de las grandes empresas, de las grandes corporaciones, lo que manejan con nuestros datos, lo que ganan con nuestros datos, la rentabilidad que le sacan a todo lo que saben de nosotros, ya no solo el nombre, apellidos, el domicilio, el sexo o el año en el que nacimos, no, nuestro comportamiento como usuario en las redes sociales, nuestro comportamiento como usuario en nuestro ordenador, nuestro comportamiento como usuario en la vida real, porque todos nuestros datos están en el mercado y nosotros proponemos que aquel que trafique con nuestros datos tiene que pagar por esos datos. Bueno, pues aquí lo que se plantea es que la Organización Mundial de la Salud pueda permitir esa transferencia coactiva de los datos. Otras ideas que, por supuesto, son absolutamente demenciales y que nos obligan a rechazar este acuerdo sobre pandemias, la creación de una especie de cuerpo de trabajadores internacional de respuesta a las pandemias. Habla de una dotación mundial con miras a apoyar a los Estados miembros. Mire usted, si hay una pandemia, nosotros contamos con nuestros médicos, con nuestros farmacéuticos, con nuestros enfermeros, con nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad, con nuestro ejército y con nuestros voluntarios. Y evidentemente, si hay una pandemia real y efectiva, nos importará un bledo absolutamente la creación de una especie de supercuerpo mundial que se traslada como si fuese una... Que no.
que esto es simplemente generar más gasto, generar más burocracia y dar de comer a una pandilla es eso, la creación de otro gran chiringuito internacional. Por supuesto se propone, y esto es muy grave, muy importante, que los estados que firmen este acuerdo de pandemias se comprometen a hacer cambios en su normativa para permitir la aprobación acelerada o la autorización de emergencia de determinados productos sanitarios en tiempos de pandemia. En contra de la práctica científica, en contra de la práctica médica. Lo vivimos en el coronavirus. Por tanto, yo creo que es suficientemente grave como para que valoremos, estudiemos, expliquemos, denunciemos esta situación. Por supuesto, follow the money. ¿Dónde está el dinero? Sigue el dinero. Se propone, se fomenta las subvenciones, contratos y acuerdos de financiación de investigación y desarrollo farmacéutico pagado por los Estados miembros, es decir, por ti, por mí, por las familias y empresas españolas y europeas de cualquier país que firme ese acuerdo de pandemias para financiar, dice, especialmente, la investigación y desarrollo, dice, especialmente la de empresas privadas, dice, o alianzas público-privadas. Y ahí otra vez aparece Bill Gates. En fin, esto es el acuerdo de pandemias de la Organización Mundial de la Salud, he explicado brevemente. Hay cosas buenas, como en todos estos documentos, como cuando viene la Agenda 2030, claro, hay cosas buenas. Favorecer la cooperación internacional, sí, pero para esto no hace falta hacer un acuerdo internacional que obligue a mayor transferencia económica, a la transferencia de datos o a la creación de un cuerpo mundial de super rescatadores en tiempos de pandemia. No. Hay alguna cosa buena, por supuesto, pero es evidente que todo el contenido, todo lo que he dicho y en general el estado intelectual cuando uno lee el documento es el de una norma radicalmente globalista, radicalmente internacionalista, que pretende realmente no tomar el control porque aún no pueden, pero sí empezar a inmiscuirse de forma masiva en nuestros sistemas sanitarios, accediendo a financiación, accediendo a transferencia de datos, accediendo a la investigación y desarrollo, y con una transferencia compartiendo toda una serie de información sanitaria y empresarial muy sustancial en manos de los globalistas de la Organización Mundial de la Salud. En fin, espero haberos explicado de forma, pues no sé, en media hora por lo menos. Yo creo que he estado explicando este acuerdo sobre pandemias, aclarando lo que dice, lo que no dice, la gravedad de la situación. Y ahora el último punto, me olvido ya de la posición más explicativa, la llamada a la acción, la llamada a reaccionar y sobre todo a, bueno, pues los que lo lean, está en internet, está ya, se puede descargar en PDF y verlo, el documento, pues el de exigir a los políticos, por un lado, que se voten las Cortes Generales y segundo, que voten en contra. Esto es lo que se tiene que exigir. Por supuesto que cuando haya una situación de emergencia sanitaria que supera nuestras fronteras, España debe comunicarlo lealmente a las naciones que forman parte de la comunidad universal de naciones, lealmente, y colaborar con ellos, y al contrario. Pero no necesitamos una organización internacional que se dedique a decirnos cómo debemos comportarnos, que nos imponga obligaciones, porque en ese momento la capacidad, es verdad que limitada, por culpa de la casta política, de ese bipartidismo que ha creado un modelo de democracia secuestrada por los partidos políticos, pero en principio, en una democracia soberana y parlamentaria como es España, tenemos una capacidad de exigir rendición de cuentas. Podemos ponerles querellas, podemos poner demandas, podemos exigir, tenemos alguna capacidad. Por desgracia, repito que cada vez menos, pero tenemos alguna. Ahora, ¿quién exige responsabilidades a un burócrata de la Organización Mundial de la Salud? Ninguna. Y eso no lo queremos. Queremos democracia, queremos transparencia, queremos rendición de cuentas y sobre todo queremos que el dinero esté en nuestros bolsillos y que lo único que salga de nuestros bolsillos sea aquello que el Estado pueda gestionar bien, de forma eficaz y para el bien común. Garantizar nuestra seguridad, garantizar un sistema de justicia serio, eficaz y rápido, la seguridad interior y por supuesto la seguridad exterior, nuestra defensa, y
una red de servicios públicos que garantice la mínima satisfacción de las necesidades a todos los españoles y extranjeros residentes legales que contribuyan. Eso es el modelo que nos habíamos dado, ese es el modelo que exige el sentido común, y todo lo demás es expolio y vulneración de nuestras libertades. Pues con esto concluyo este vídeo sobre el Tratado de Pandemias de la Organización Mundial de la Salud, con una llamada a la acción y a la reflexión, por supuesto, antes de esa acción. Si te ha gustado, si te interesa, si quieres que siga con esto, pues dale me gusta, suscríbete, difúndelo, por favor, porque es evidente que en ningún medio de comunicación de España vas a poder acceder a este tipo de información. Nadie te va a informar. Directamente te lo ocultan o te van a manipular para hacerte creer que tu futuro y tu libertad pasa por ceder tu futuro y tu libertad a una organización de burócratas. Seguimos explicando y combatiendo.